En el fútbol ha habido grandes jugadores cuyo nivel es insuperable, pero entre todos esos hubo un jugador que se convirtió en el mayor jugador que el mundo haya visto, un jugador que llevó desde las favelas de Brasil la pasión por el juego bonito que solo los brasileños saben jugar. Hoy os traigo la historia de Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, el rey del fútbol. Edson Arantes do Nascimento nació el 23 de octubre del año 1940 en Tres Corazoes, en Brasil. Hijo de João Ramos de Nascimento Dondinho y María Celeste Arantes, Dondinho fue jugador del Atlético Mineiro, pero vio truncada su carrera deportiva cuando en su primer partido con Mineiro se golpeó la rodilla, tras un choque con el defensa Juvenal, y se rompió los ligamentos. Lo contrató el BAC, porque se mudaron a Bauru. Allí siempre pasaron a premios económicos. Pelé vio llorar a su padre tras el maracanazo de la Copa Mundial de Fútbol del año 1950 y le prometió que ganaría el título, por lo que se esforzó para lograrlo. Tenía como ídolo a su compatriota Cicinho y era hincha del Vasco de Gama, que contaba con la generación conocida como el Expreso de la Victoria. Dico, como era conocido en su infancia, creó un equipo con sus amigos de barrio al que llamaron Ameriquiña, que se llevó el torneo de la ciudad. Después de esto pasó a las divisiones inferiores del equipo del Banquiño, donde jugaba Dondinho, que era entrenado por Waldemar de Brito, internacional con Brasil en la Copa Mundial de 1934. Por esos años jugó por un tiempo fútbol sala en el Radium. Waldemar de Brito lo ayudó a perfeccionar su juego y convenció a su madre, que no veía el fútbol como una profesión, para que abandonara su empleo en una fábrica de zapatos en el que cobraba un sueldo de $2 al día y su casa para irse a jugar al Santos de Sao Paulo. A su llegada al Santos ingresó en las categorías inferiores. Si bien entrenó en ocasiones con el primer equipo, pese a tener un buen desempeño le exigieron mejorar su complexión física debido a que era muy delgado. Hizo su primera aparición en el primer equipo del Santos el 7 de septiembre de 1956 ante el Corinthians de Santo André, en un partido amistoso en el que anotó un gol. En el año 1957 se asentó en el primer equipo. Jugó su primer partido oficial con el Santos el 26 de abril del año 1957 frente al Sao Paulo en un encuentro del torneo Río-Sao Paulo. Anotó un gol en la victoria de su equipo por 3-1. El Santos fue campeón del torneo, donde Pelé hizo 5 goles, únicamente superado por Waldo Machado, Machola y José Lázaro Pinga. En el campeonato paulista de ese año, el Santos terminó siendo campeón tras perder un crucial encuentro el 17 de noviembre ante el Sao Paulo por 6-2 con una actuación magistral de la estrella del soberano Cicinho. Pelé logró el título de máximo goleador del campeonato de ese año con 36 tantos. Finalizó su primera temporada completa como profesional con un total de 41 goles en 38 partidos. Pelé era ya entonces muy conocido en el ambiente de Sao Paulo, pero todavía no a nivel nacional. Esto cambió después de un torneo realizado en el estadio de Maracaná, cuando se organizó un torneo entre varios equipos brasileños y algunos europeos. Santos y Vasco de Gama formaron un combinado, en el que figuró Pelé en el partido del debut ante el Clube de Futebol Ospalenense de Portugal. Convirtió 3 goles, el primer hat-trick de su carrera. Jugó también ante el Dinamo de Zagreb de la entonces Yugoslavia y los locales Flamengo y Sao Paulo, anotando un gol en cada partido. Con la marcha de Emanuele Del Vecchio al Milan, Pelé se consolidó como titular en el Santos en el año 1958. Anotó 58 goles en 38 partidos, lo que ayudó a que el Santos ganara el torneo paulista. En 1959 perdieron este torneo a manos del Palmeiras, aunque ganaron el torneo Río-Sao Paulo. Al cumplir los 18 años, Pelé tuvo que hacer el servicio militar. Debido a esto, en 1959 fue un año agitado futbolísticamente para Pelé. Disputó 103 partidos para 5 equipos diferentes: el Santos, la selección de Brasil, el equipo del cuartel, el equipo del ejército y un equipo de figuras de Sao Paulo. Jugó 9 veces 2 encuentros en menos de 24 horas y en una ocasión jugó 3 partidos en menos de 48 horas. Con el Santos se fue de gira en 1959 disputando 22 partidos en casi 14 países en menos de 6 semanas, con un saldo de 13 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Para su cuartel ganó 2 torneos, el de los cuarteles de Santos y el de los cuarteles de Sao Paulo. Para el ejército participó en el Campeonato Militar Sudamericano de 1959 en la final entre el ejército argentino. En este partido recibió la primera expulsión de su carrera al agredir a un contrincante. Tras terminar el servicio militar, el Santos ganó 3 veces seguidas el torneo paulista en 1960, 1961 y 1962, y Pelé fue el máximo goleador en esos campeonatos. El Santos comenzó a cimentar su fama de Os
o fantásticos como jugadores como Guilmar, Mauro, Melgavio, Coutinho, Pepe o el propio Pelé. En 1961 el equipo logró su primer título de la Taça Brasil y lograron clasificarse por primera vez para disputar la Copa Libertadores al año siguiente. Pelé alcanzó estar recuperado para disputar el partido de desempate de la final de la Copa Libertadores en 1962 ante el Peñarol de Alberto Spencer. En el partido de ida en Montevideo, el Santos venció 1-2 sorprendentemente. Peñarol derrotó en condición de visitante 3-2 al Santos, obligando a un tercer partido. Se jugó el partido de desempate en campo neutral, en este caso Buenos Aires. Ganó el Santos por 3-0 y Pelé anotó 2 goles, convirtiendo el Santos en el primer equipo brasileño en ganar la Copa Libertadores. Esto les daba el derecho de enfrentarse por la Copa Intercontinental ante los portugueses del Benfica de Eusebio, Mario Coluna, José Aguas y Semoes, entre otros. El primer partido se disputó en el Estadio Maracaná, ya que el Santos quería contar con una cancha más grande para albergar más público y poder hacer que el juego fluyera más. Pelé anotó 2 goles y Coutinho otro para una victoria reñida por 3-2. En la vuelta en Lisboa, Pelé se consagró como el mejor futbolista del momento, dando un recital de fútbol junto con su equipo, logrando vencer al Benfica por 5-2 con 4 goles del Rey. Así Pelé volvía a ser el de siempre, la estrella rutilante del Santos de Brasil. Aunque Pelé volvía a ser el mismo jugador de siempre, había cosas que estaban cambiando respecto a sus rivales. Primero, ya no lo miraban como una novedad interesante, sino como un rival poderoso al que había que vencer. Y segundo, en el Mundial de Chile se popularizó un método que alcanzaría su apogeo en el Mundial de Inglaterra en 1966, el fútbol fuerza. Este método consistía en marcar a un jugador con tácticas agresivas y si cometían faltas, eso no importaba. Pelé no sufrió este problema en Chile, pero desde 1963 comenzaría a entender una nueva concepción futbolística que quería predominar sobre las demás. La primera vez que se enfrentó esto fue en la segunda final consecutiva de Copa Libertadores del Santos en 1963 ante Boca Juniors. El partido se disputó en el estadio La Bombonera. Fue tan duro el marcaje de los argentinos que un jugador le rascó los pantalones a Pelé, por lo cual debió cambiárselos. No mucho después, Boca se puso delante. Unos minutos después, Pelé habilitó a Coutinho, que empató, y luego Pelé anotó el gol de la victoria a pase de Coutinho. Así, Santos se consagraba por segunda vez como campeón de América. Para la Copa Intercontinental se enfrentaría al AC Milan de Gianni Rivera, Giovanni Trapattoni y su compatriota Amarildo. El primer partido fue en San Siro, ganando el Milan por 4-2 con Pelé anotando los 2 goles de su equipo y lesionándose por el marcaje de Trapattoni en la vuelta en el Maracaná, y Pelé y Nicito jugaron, pero el Santos también era por segunda vez campeón del mundo de clubes. Para 1964 llegaba Julio Mazzei para dirigir al Santos, después de una gran gestión en el Palmeiras. La llegada de Mazzei, además de dar la Copa a Río Sao Paulo, haría que diera comienzo la segunda era dorada del Santos, con nuevos jugadores como Clodoaldo, Manuel, María y Ramos Delgado, entre otros. En el Santos se inició una nueva época en todo sentido. Con Mazzei de entrenador y con miembros de la selección como Carlos Alberto y Clodoaldo, el Santos volvería a conquistar el planeta como lo había hecho unos años atrás. En 1966 ganaron en un triangular que incluía al Santos, el Inter y el Benfica, torneo realizado en Estados Unidos. En mayo de 1967 se fueron de gira por África subsahariana para partir más tarde a Italia y Alemania. En 1969 regresó a África por una nueva gira en la cual estuvo esta vez en el Congo y Nigeria. Sin embargo, ese año sería recordado por un acontecimiento mundial, el Gol 1000 de Pelé. Para octubre de 1969 llevaba 989 goles anotados. En un partido ante la Portuguesa anotó 4 goles, con lo que ya llevaba 993. Hizo 2 goles más ante el Coritiba y otro ante el Flamengo, y marcó 2 goles más ante Santa Cruz en Recife. Luego en João Pessoa anotó un gol más, ya llevaba 999 goles, y luego de no anotar en Bahia, el circo mediático se trasladó a Río de Janeiro, al Maracaná, ante el Vasco de Gama. Luego de una falta de la defensa del Vasco, Pelé fue elegido para cobrar el penal, haciendo su típica paradina, vencer al portero y anotar su gol 1000. Este gol fue premiado con la conquista de 3 nuevos torneos paulistas y una Copa de Plata. En esa época, internacionalmente, Pelé era archiconocido por ser un gran astro del fútbol y pudo encontrarse con las celebridades deportivas, políticas, académicas, artísticas. Pelé no olvida aquel encuentro que tuvo con Robert Kennedy, quien asistió a un partido de fútbol jugado por ese célebre futbolista brasileño, hasta que el mismo Pelé lamentó mucho el asesinato de ese carismático senador
estadounidense unos años después. A finales de 1972 expiraría el contrato de Pelé con el Santos, así que sabiendo el club que era posible que no volvería a sus años dorados en mucho tiempo, en 18 meses se embarcaron en una gira mundial que abarcó Sudamérica, el Caribe, Norteamérica, Europa, Asia y finalmente Australia. Sin embargo, el Santos se encontraba en plena decadencia. Después de la partida de Matsei pasaron varios exjugadores Antonino, Mauro, Jair, etc. Para 1973, Pelé y sus Santos salieron nuevamente de gira. Viajaron por el Golfo Pérsico, África, Alemania, Bélgica, Francia e Inglaterra. Luego cruzaron el Atlántico a Estados Unidos para jugar ante el Baltimore Bays. En este partido, Pelé anotó el único gol olímpico de toda su carrera. También participó en el partido de despedida de Garrincha y se unió a los talleres de fútbol, una iniciativa realizada por Pepsi Cola Company para crear escuela de fútbol por todo el mundo. Durante este periodo participó con Julio Mazzei en un video llamado Pelé The Master and His Method, al cual ganó 11 premios internacionales. Sin su participación, Brasil llegó a semifinales, siendo eliminada por los Países Bajos de Johan Cruyff. Mantuvo una rivalidad con el defensa Elías Figueroa del Internacional en Brasileirão entre 1972 y 1974, llegando a darse codazos durante los encuentros y fue quien le sucedió como el mejor futbolista de América el último año cuando no pudo regatearlo. Finalmente, el 2 de octubre de 1974, Pelé se despidió del Santos y del alto nivel en Vila Belmiro, en un partido ante el Ponte Preta, donde jugó los primeros 21 minutos del partido para cuando fue reemplazado agarró la pelota en pleno círculo central con sus dos y levantó, poniéndole fin a su carrera en el conjunto santista. Pelé ya se había retirado del fútbol dispuesto a empezar una nueva vida. Sin embargo, tuvo graves problemas económicos debido a una mala inversión y estaba en riesgo de quedar en bancarrota. El único método seguro para recuperarse era evidente, volver a ponerse las botas. Las ofertas estaban en la mesa. Juventus y Real Madrid ofrecían 15 millones de dólares. AC Milan y América de México también hicieron sus ofertas, pero eso sería volver a su vida anterior y no estaba determinado a eso, así que decidió considerar una oferta que llevaba ya 3 años, la oferta del New York Cosmos, de la extinta Nasl. Su presidente, Cliff Toye, se comunicó con el rey para reiterar su propuesta. Esta vez, Pelé podría desplegar el fútbol que tenía en ese momento en sus botas sin presiones, ya que en Estados Unidos el fútbol no era un deporte tan conocido. Después de 6 meses de negociaciones, en las cuales Pelé aceptó jugar a condición de que Julio Mazzei fuera nombrado preparador físico del Santos, firmó para el Cosmos en junio de 1975. El 11 de ese mes se presentaría en el 21 Club, un sitio glamuroso, frecuentado por las estrellas. Su técnico, Gordon Bradley, ya conocía a Pelé, ya que jugaron un partido unos años antes como rivales y el duelo se llevó a Bradley, que marcó a Pelé su debut. En la NALS fue el 18 de junio ante el Toronto Metros en la isla Randall. Ganó el Cosmos por 2-0 y además superando la asistencia promedio de 8.000 aficionados a 25.500, lo cual excedía la capacidad del estadio. La temporada 1975 fue decepcionante, ya que ganaron 6 partidos y perdieron 7, además de que Pelé se lesionó ante San José Earthquakes. Era evidente que el Cosmos debía reforzarse mejor, así que contrataron al peruano Ramón Mifflin y a Nelson Morales, provenientes ambos del Santos. Estuvieron de gira por Suecia, Noruega, Italia y el Caribe. Para 1976 se unió al equipo el exdelantero de la Società Sportiva Lazio, Giorgio Chinaglia. Gordon Bradley fue ascendido a un cargo administrativo y fue contratado Ken Murphy como nuevo director técnico. Murphy trajo a 5 jugadores que militaban en la liga inglesa, de los cuales 3 eran del Sheffield United. Sin embargo, Murphy era una división de juego muy defensiva y pese al poder ofensivo del equipo, de 8 partidos ganaron 4 y perdieron el resto. Bradley regresó a la dirección técnica y dejó al Cosmos en segundo lugar de la división norte de la NASL. En las finales se enfrentaron a los Washington Diplomats ganando 2-0, anotando un gol Pelé. Perdieron en las finales ante el Tampa Bay Rowdies por 3-1 anotando Pelé el gol de su equipo. A finales de esta temporada recibió una bota con incrustaciones de oro en conmemoración a su gol 1250. 1977 fue la última temporada de Pelé en el Cosmos. Eddie Firmani, técnico de los Tampa Bay Rowdies, asumía como entrenador del Cosmos, llegando con el Franz Beckenbauer y Carlos Alberto. Fue su mejor temporada, al ganar los últimos 8 encuentros como locales y quedar segundos detrás de Fort Lauderdale Strikers. En las finales se aplastaron a los Strikers 8-3 y en la gran final vencieron a los Seattle Sounders 2-1.
La despedida del Cosmos los llevó por Japón, Venezuela, Trinidad y Tobago, China e India. Así terminaba su carrera en el Cosmos disputando 111 partidos y anotando 65 goles. El 1 de octubre de 1977, a los 36 años, Pelé se despidió definitivamente del fútbol ante 75.000 espectadores en un encuentro entre el Santos y el Cosmos, jugando un tiempo para cada equipo. Anotó para el Cosmos en la primera parte, pero no para el Santos, y el partido acabó con victoria del Cosmos por 2-1. Así llegó el final de la carrera de uno de los mejores deportistas de la historia. Pelé así llegó a la inaudita cifra de 1.367 partidos jugados y 1.283 goles. Luego de sus destacadas actuaciones defendiendo los colores del Santos, logró que Vicente Feola, el entrenador de Brasil, se fijara en él y lo convocara a la selección unos meses después de su debut profesional. Así compareció por vez primera con la selección, el 7 de julio de 1957, contra Argentina en Maracaná por la Copa Roca, y aunque anotó, Brasil perdió 2-1. 3 días después, en el mismo torneo nuevamente ante Argentina en el estadio Pacaembu, Brasil ganó 2-0 anotando Pelé unos de los goles. Así Pelé no solo lograba reconocimiento nacional sino internacional, anotando además sus dos primeros goles con la verde y amarela. Para 1958 fue convocado a la selección brasileña para enfrentar la Copa del Mundo que se celebraría en Suecia. Para Pelé esto no fue sencillo, primero porque lo habían convocado a él en detrimento de Luisinho, la gran estrella del Corinthians por esos años. Debido a esto, los fanáticos del Corinthians organizaron un partido contra los convocados para demostrarle a Feola el error de no llevar a Luisinho al Mundial. No estaba en buena condición física y la selección ganó este partido por 3-1. Este partido llevó a un segundo problema para Pelé. Ari Clemente, defensa del Corinthians, se barrió y lo golpeó en la rodilla derecha, lesionándolo. Aunque estuvieron a punto de sacarlo de la convocatoria final, decidieron llevarlo así a Suecia, debiendo someterse a una terapia que consistía en aplicar toallas hirvientes sobre la rodilla maltrecha. Sin embargo, no estuvo listo para el primer partido de Brasil en Uddevalla ante Austria. Ganaron los brasileños por un contundente 3-0, con goles de Mazzola y Babá. El segundo partido fue en Gotemburgo ante Inglaterra. Pelé no jugó el partido y terminó 0-0 gracias a la sensacional actuación del portero inglés, Colin McDonald. Sería hasta el último partido en Gotemburgo ante la Unión Soviética de Lev Yashin y Simonian en el cual debutaría Pelé. Ganó Brasil 2-0 con dupleta de Babá y Pelé jugando magistralmente junto con Garrincha y Didi. Brasil pasaba a los cuartos de final y enfrentaría a la Gales de John Charles, que no estaría por lesión. Pelé recibió un pase de Didi a espaldas de la portería, bajándolo con el pecho a su pie derecho, para luego volviendo al defensa a anotar en la portería de Jack Kelsey. Fue el gol de la victoria y el pase a semifinales, ante la Francia de Jules Fontaine, Raymond Kopa y Roger Piantoni. El partido terminó 5-2 a favor de la Canariña con una tripleta de Pelé. La final fue ante la Suecia de Nils Lienhold, Ben Gustafsson, Agnes Simonsson, Carl Svensson y Gunnar Gren. Después del gol inicial de Lienhold, Babá anotó un gol a pase de Garrincha. Pelé estrelló un balón en el palo y de nuevo anotó Babá a pase de Garrincha para terminar la primera parte 2-1. En el complemento, Pelé hace su famoso globo a Gustafsson y golpea la pelota sin dejarla caer para convertir el 3-1. El gol de Pelé, fruto de su gran capacidad y talento individual, fue clave para definir el partido que estaba parejo en su desarrollo. Luego Zagallo anotó el 4-1 y Simonsson descontó para Suecia. Al final, luego de superar a dos defensas en el aire, Pelé cabeceó el balón y este describe una parábola lenta que finalmente entró a la red. Victoria canariña por 5-2 y el primer título de Brasil, siendo hasta ahora la única selección americana campeona en una Copa del Mundo en Europa. Un icono para la historia. Pelé con 17 años llorando en el hombro del portero Gilmar ganando el primero de sus 3 títulos mundialistas. Al año siguiente fue convocado para formar parte de la selección brasileña del Campeonato Sudamericano que se desarrolló en Argentina, donde jugó 6 partidos y marcó 8 goles, 1 a Perú, 2 a Chile, 1 a Bolivia, 3 a Paraguay y 1 a Argentina. En la campaña que significó el subcampeonato brasileño, era la única Copa América que disputaría Pelé. En 1962, Pelé jugó en Chile con 21 años su segunda Copa del Mundo. Brasil, que era el vigente campeón, llegaba como favorito, contaba con dos nuevos jugadores, Mauro y Zócimo, y con Eymar Moreira como nuevo director técnico. Por el exceso de partidos jugados a Pelé se le diagnosticó un esguince inguinal, lo cual hizo que sintiera punzadas en el músculo abductor.
Brasil estaba situado en el grupo 3 en Viña del Mar, con España, Checoslovaquia y México, que jugó sobre todo durante la primera parte, que terminó 0-0 con bravura y con una gran actuación de Antonio Carvajal. Para la segunda parte, variando su clásico 4-2-4 por un novedoso para la época 4-3-3, Brasil ganó 2-0 con goles de Zagallo y Pelé en gran jugada individual. En el segundo partido ante Checoslovaquia, su inglés no daba más y hacía que Pelé cayera fulminado del dolor. Como no había sustituciones para la época, debió permanecer en el partido cojo y desprotegido, y pese a que los checos jugaron limpio a Pelé para evitarle un agravamiento de su lesión, el rey no jugó ni un partido más en ese mundial. Brasil consiguió llegar a la final y cuando se esperaba que Pelé jugase la final, al final tras un entrenamiento no pudo por su lesión, que todavía la seguía pasando factura. Aún así Brasil ganó su segunda Copa del Mundo. Para la Copa del Mundo de Inglaterra en 1966, la preparación de Brasil fue desastrosa. Se convocaron un total de 40 jugadores y la mitad no participaría en el Mundial. Garrincha y Amarildo no estaban al nivel de hace 4 años. El contingente se dividió en 4 equipos, lo cual hizo que no hubiera unidad en el grupo. No se tenía un lugar fijo de entrenamiento, por lo cual se viajó por todo Brasil, lo que hizo que la condición física de muchos no estuviera en la altura y para terminar el desacuerdo y soberbia de los delegados de la Confederación Brasileña, que pensaban que la ganaría otra vez. Así se viajó a Inglaterra con un equipo más preparado. Un desacuerdo total con los dirigentes y con la misma cantidad de jugadores que deberían ser la delegación brasileña. Así se llegaba a Goodison Park el 12 de julio de 1966 para enfrentar a Bulgaria. Brasil ganó 2-0 con goles de Garrincha y Pelé, pero el defensa Zechev castigó fuertemente a Pelé. Como medida de prudencia decidieron que no jugaría contra Hungría, la cual ganó a Brasil 3-1. El tercer partido se enfrentaría a la Portugal de Eusebio y Brasil acabó perdiendo 3-1 ante Portugal, siendo eliminada del Mundial. Tras un descanso de la selección, Pelé regresó en 1969 para jugar el Mundial de México 1970, con un entrenador nuevo siendo João Saldanha, el nuevo técnico de Brasil, pero debido a problemas con João Avalanche fue despedido y en su puesto entró Mário Zagallo. Brasil clasificó las eliminatorias con los 3 partidos ganados. En los cuartos de final Brasil enfrentó a Perú. Los brasileños ganan por 4-2 a favor de los brasileños. En la semifinal verían a su enemiga Uruguay, a quien ganó con goles de Clodoaldo, Jairzinho y Rivelino liquidan el partido. La final se jugaría en el Estadio Azteca ante Italia. Tras un intenso partido, Brasil acaba llevándose su tercer mundial y el último de Pelé. En esa misma final, a Pelé se le corona como el rey el 18 de julio del año 1971. Un Pelé ya fatigado de tantos años dice adiós a jugar con la selección brasileña, siendo su último partido contra Yugoslavia con un empate 2-2. Pelé se casó por primera vez en 1966 con Rosemary Cholby, unión que duró hasta 1978, cuando debido a sus múltiples ocupaciones el rey no pasó suficiente tiempo con la familia y la relación terminó en divorcio. La pareja tuvo 4 hijos, Kelly, Cristina, Edinho y Jennifer. En 1986 sostuvo una relación con la Miss Brasil Deise Nunes de Souza y en 1989 con Flavia Cavalcanti, también Miss Brasil. En 1994 Pelé se volvió a casar, esta vez con Asiria Seixas Lemos, la mujer con la que estuvo el resto de su vida. De esta unión surgieron 2 gemelos, Joso y Celestes. Su hijo Edinho, que jugó como portero de Santos, fue detenido en junio de 2005 por su participación en el tráfico de drogas. Finalmente, en mayo de 2014 fue condenado a 33 años y 4 meses de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Se le reconoce 8 hijos, 4 con Rosemary, 2 con Asiria Lemos y 2 hijas extraconyugales. Pelé fue obligado judicialmente a reconocer la paternidad de una, Sandra Regina Machado, que murió de cáncer el 17 de octubre de 2006. Pelé no asistió al velatorio de su hija, sin embargo, explicó en nota distribuida a la prensa que rezó la víspera por la recuperación y decidió mandar flores. Su sentida ausencia fue atribuida por la misma información al malestar que le producían los ambientes fúnebres y por ese mismo motivo, añade la información, no compareció tampoco en los últimos homenajes póstumos consagrados a sus padres. En 1977 fue nombrado embajador de las Naciones Unidas y le fue entregada la condecoración de Ciudadano del Mundo por parte de la ONU. También fue incluido en el Comité de Juego Limpio de la FIFA y embajador de buena voluntad de la UNICEF. De hecho, Pelé logró que la FIFA se uniera con UNICEF para organizar la Copa del Mundo de 2002 en Corea y Japón, para dedicarla a los niños, la cual fue un rotundo éxito. Fue uno de los futbolistas que participaron en la película Evasion o Victoria de 1981 junto con su amigo Bobby Moore y otros grandes
grandes futbolistas de la época, como Paul Van Himst, Osvaldo Ardiles, Casimir Deina, y en compañía de actores como Michael Caine, Max von Sydow y Sylvester Stallone. Fue el encargado de diseñar la coreografía de juego del partido. También participó en la película de Familia 11+1 en 1971. Es famoso también por ser el icono de la empresa Mastercard. Participó en varios encuentros de despedida, como la despedida de Beckenbauer del Cosmos en el 84, la celebración de su cumpleaños 50 en San Siro en el 90 y un encuentro en el 84 entre la plantilla del Cosmos de ese año y un equipo del Star del Cosmos. En 1994 fue nombrado asesor ejecutivo en el Santos, para luego ese mismo año ser nombrado ministro de Deportes, aunque con muchas dificultades debido a la falta de apoyo de la clase política. Se promulgó en Brasil la Ley Pelé, la cual promulga que en cuanto se acaba el contrato de un jugador con su club, debe renovar con este, o el club debe dejarlo en libertad. Además, esto obliga a que los clubes actúen como empresas legítimas, debiendo mostrar balances anuales auditados. En 1980 fue considerado el atleta del siglo según una encuesta organizada por el semanario francés L'Équipe Magazine entre unos 20 periódicos considerados como los más importantes del mundo, mientras que en 1999 la revista Time lo incluyó en su lista de los 100 personas más importantes del siglo XX, siendo el único futbolista en recibir dichos reconocimientos. En 2015 afirmó que le hubiesen obtenido 7 balones de oro correspondientes a los años 58, 59, 60, 61, 63, 64 y 70. En septiembre de 2021 fue diagnosticado con cáncer de colon. El 29 de noviembre de 2022 fue internado en el hospital israelita Albert Einstein en Sao Paulo, Brasil, para una renovación de su tratamiento contra el cáncer. Mientras estuvo internado se le diagnosticó una enfermedad respiratoria, misma que fue tratada con antibióticos, mostrando una mejoría general en su estado de salud. En diciembre de 2022, Pelé se contagió de COVID-19 y su salud se agravó. Sin embargo, el exjugador mandó en redes sociales un mensaje de tranquilidad. El 21 de diciembre de 2022, los médicos reportaron una progresión del cáncer de colon, además de cuidados para disfunciones renales. Sin embargo, se encontraba en cuarto común. El 29 de diciembre de 2022 a las 3:27 horas murió en el hospital israelita Albert Einstein, a los 82 años. Según el reporte médico dado ese día, su muerte se debió a una falla multiorgánica resultado del avance del cáncer de colon asociado a su condición médica previa, mientras que el acta de defunción dada a conocer un día después señala como causa de su muerte una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, bronconeumonía y el propio cáncer de colon. Sin duda, Pelé no solo ha sido el mejor jugador en la historia de la selección brasileña, también el mejor jugador de la historia del fútbol, no solo por su aporte al fútbol, sino por lo que transmitía en el campo.